Esta fuente de corriente que yo les muestro acá es una fuente de corriente con un transistor PNP, pero es exactamente igual a la que les acabo de explicar. Son entre base y emisor dos diodos y una resistencia de programación de corriente y esta resistencia RP que polariza estos dos diodos. En consecuencia, si uno hace el análisis de señal de este circuito es exactamente igual al anterior, y esto significa que el F, el factor de rechazo a fuente, ahora va a ser mucho más chico. ¿Por qué? Porque antes acá teníamos una resistencia del orden de, digamos, 1 kilo ohm, ¿sí? Ahora vamos a tener una resistencia que va a estar en el orden de 100 kilo ohm multiplicado por la ganancia del transistor, que es 100. O sea que acá vamos a tener prácticamente el orden de 10 megohm. Y entonces este número es mucho más chiquito que antes. Con respecto al factor de temperatura, vemos en este circuito que la tensión de salida B0 es igual a BZ, en consecuencia el factor de variación de temperatura K va a ser igual al K del diodo Zener. Y por otro lado, la resistencia de salida que se va a ver hacia el diodo Zener, como entre este punto y este punto va a haber una RZ y entre este punto y este punto también va a estar la resistencia dinámica de este conjunto, pero que va a ser muchísimo más grande que RZ, prácticamente la resistencia de salida termina siendo la resistencia dinámica del diodo. Ahora bien, este circuito el anterior es una mejora del primero que vimos, pero lo que pasa con este circuito es que sigue padeciendo de el consumo de la corriente sobre la carga, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros aseguramos que el conjunto Zener más carga está alimentado con una corriente constante, supónganse que yo tengo mi regulador está desconectado, perdón, mi carga está desconectada, entonces toda la corriente de la fuente va hacia el diodo. Eso significa que voy a estar, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Con una corriente de Zener bien grande. Ahora, si yo empiezo a tomar corriente con mi carga, como esta corriente es constante, ahora se va a ir un poco de corriente a la carga y esta corriente de Zener se reduce. Entonces voy a estar por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Y bueno, que por más vertical que sea o empinada que sea esta curva, voy a tener una pequeña variación en la tensión de Zener, en la tensión de salida, mejor dicho, entre las dos condiciones, ¿sí? Esta tensión entre regulador sin carga y regulador con carga va a sufrir de esta variación. Entonces, a mí lo que me gustaría es que la corriente sobre el Zener se mantenga constante. ¿Para evitar qué cosa? Y para evitar que varíe BZ cuando varía la corriente de carga. Fíjense que esto tiene que ver un poco con el factor de rechazo a variaciones de corriente en la carga, ¿no? Y para eso, un circuito posible es este que está acá. En este circuito, como primera medida, uno puede advertir que la tensión de salida, fíjense, tensión de salida es entre este punto y tierra o masa. Ahora no es solamente la tensión del Zener. Tenemos este lazo acá, este Kirchhoff, que nos permite decir que B0 es igual a BZ más la BB de este transistor. Entonces, ojo, porque por ejemplo, el factor de variación de temperatura derivada de B0 respecto de T, ahora va a ser la suma de estas dos derivadas. Pero bueno, no nos adelantemos. Lo que se puede ver acá, de alguna forma, es que el diodo Zener está alimentado a partir de la misma tensión que él está generando, ¿sí? Que se supone que es una tensión estabilizada. Ahora bien, ¿cómo funciona este circuito? Bueno, esto es un típico ejemplo de sistema realimentado, en donde la variable que se está controlando es la corriente
de polarización del diodo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es justamente evitar esto, ¿sí? Es decir, que la corriente de carga no despolarice el diodo. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, midiendo cuál es la corriente sobre el diodo. La corriente sobre el diodo, no la corriente de carga, ¿sí? Yo voy a poner acá un amperímetro que me va a dar una tensión que va a ser proporcional a esta corriente, ¿sí? La corriente del diodo, despreciamos la corriente de base de este transistor. La corriente que circula por el diodo es aproximadamente igual a la corriente que circula por RI. Entonces, mientras más grande la corriente por RI, más grande es la tensión BBE. Entonces, esto va a funcionar como un amperímetro. ¿Cuál sería el actuador? Tengo el sensor, ¿sí? ¿Cuál sería el elemento que actúa para corregir la corriente sobre el diodo? El elemento ese es este que está acá. La corriente de emisor de este transistor es la que va a alimentar tanto la carga como el diodo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Imaginen que, bueno, esto lo vemos después. Imaginen que esta resistencia de polarización está, por un lado, polarizando a este transistor, cuyo colector tiene que estar con un potencial positivo respecto del emisor. Esta tensión es positiva. Pero más que nada, lo que va a hacer es proveer corriente corriente entrante hacia la base de este transistor que está acá, que es el actuador. Entonces, en una determinada condición de funcionamiento, nosotros tenemos nuestra tensión de salida, que ahora fíjense, bueno, ya habíamos dicho que vale BZ más BBE. Entonces, hay una corriente por acá, se mide esta corriente genera una BBE, que es aplicada a este transistor. ¿Y qué pasa cuando BBE aumenta con este transistor? ¿Qué pasa con la corriente de colector? Y su corriente de colector aumenta también, ¿sí? Digamos, vía la transconductancia. Aumenta BBE, aumenta la corriente de colector. Disminuye BBE, disminuye la corriente de colector. Entonces, supongamos por un momento que está establecida la corriente en su valor de estado estacionario sobre el diodo y por un momento aumenta la corriente de carga, ¿sí? Estoy sacando un poco más de corriente sobre la carga. Entonces, instantáneamente en este nodo lo que va a ocurrir es que si yo saco un poco más de corriente, este diodo va a ver mermada su corriente. De tal manera que la corriente que sufre una merma en el Zener va a sufrir una merma también en RI. Y si la corriente por RI disminuye, ¿qué pasa con BB? Y bueno, BB es el resultado de multiplicación de corriente de Zener por la resistencia de RI. Entonces, si disminuye la corriente sobre la resistencia, disminuye BB. ¿Y qué pasa con IC? Y IC disminuye necesariamente. Ahora, en este nodo vamos a considerar que esta corriente que circula por RP es constante. Ya vamos a ver por qué. Si la corriente que circula por acá es constante y yo estoy sacando corriente de colector, porque está disminuyendo la corriente de colector por lo que acabo de decir, entonces más corriente va a venir por acá, por la base de este transistor. Entonces, si aparece más corriente en la base del transistor, ¿qué pasa con la corriente en el emisor? Y hay una directa proporcionalidad entre la corriente de emisor y la corriente de base. Si aumenta la corriente de base, aumenta la corriente en el emisor. Y esta corriente de emisor termina alimentando tanto al diodo como la carga. Entonces, fíjense que hubo un efecto de realimentación negativa o de compensación. Yo empecé suponiendo que sobre el Zener mermaba la corriente de polarización y resulta que este conjunto, RI, transistor, este transistor y este otro también, bueno, en conjunto con la resistencia RP, termina derivando en un aumento de corriente
por el diodo. Es decir que independientemente de la corriente que vaya variando, que sea la que yo tome con la carga, este diodo va a ver su corriente de polarización prácticamente constante. Y de esa manera lo que nos evitamos es que haya una excursión de la corriente de polarización del Zener desde acá hasta acá. ¿Sí? Va a mantenerse constante. Ahora bien, ¿por qué yo dije que esta corriente sobre RP es prácticamente constante? Porque fíjense que yo tengo la tensión de alimentación que tiene un pequeño ripple, en principio, un pequeño ripple y un dado valor medio. Y la corriente sobre RP, ¿cuánto vale? Y bueno, vale este potencial menos este potencial dividido, dividido la resistencia. Entonces, ¿cuánto vale este potencial respecto de masa? Y vale BI. ¿Cuánto vale este potencial? Y vale BB más BZ más BB, que es prácticamente constante. ¿Sí? Una puntura polarizada en forma directa vale 0,6, 0,65, 0,55. Es prácticamente constante. Entonces acá prácticamente yo tengo un potencial constante. Eso significa que tensión prácticamente constante acá, tensión prácticamente constante acá, la corriente va a ser casi constante. Por eso yo les decía que la corriente sobre RP se puede estimar en principio. Esto es un análisis cualitativo, como una constante. Otra característica que tiene este circuito es que fíjense que acá tengo como resultado de la tensión de salida que es BZ más BB. Entonces, si uno analiza el coeficiente de temperatura, acá hay un coeficiente de temperatura negativo y acá, bueno, en principio puede haberlo positivo o negativo, pero si yo elijo una tensión Zener por encima de 5 volt y revemos acá las curvas del coeficiente de temperatura mayor a 5 volt, da positivo, ¿sí? Es más, si yo puedo elegir un diodo de aproximadamente 6 volt, puedo cancelar completamente o casi completamente el factor de temperatura de B0, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque acá tengo menos 2,2 milivolts por grado centígrado, le pongo algo que esté cerca de 2,2 positivo milivolts por grado centígrado, entonces estos dos se pueden terminar cancelando o compensando en parte. Bueno, estas son lo que les acaba de explicar, ¿no? Bueno, las dos B gamma son estas dos y la BZ es la tensión sobre el Zener. Bueno, acá está la secuencia, ¿no? La secuencia que les comenté. Bueno, acá yo supuse que había un incremento. Bueno, sí, un incremento de I0. Esto deriva en un decremento de IZ, un decremento de BB, un decremento de IC. Y como IP es constante, si yo reduzco la corriente de colector, esta aumenta. Bueno, ¿cómo podemos nosotros analizar cómo la variación de B0 a variaciones de BI? Esto sería como el factor de rechazo a fuente, ¿sí? Es el primero que vimos. Bueno, podemos hacer el mismo análisis, un análisis cualitativo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Lo que les quiero hacer hincapié un poco es que cuando uno dispone del circuito, tanto el factor de rechazo a fuente como la resistencia de salida, ¿sí? Como también obviamente el factor de variación de temperatura, uno lo puede analizar como ya hicimos en análisis con el circuito de Zener simple. Hacemos todo el análisis en señal, ¿sí? Reemplazamos todos los elementos por su equivalente de señal y podemos calcular entonces cada uno de esos parámetros. Acá lo que yo les quería comentar o mostrar, mejor dicho, es cómo está implementado este mismo circuito, el que acabamos de ver,
en un circuito integrado, adentro de un circuito integrado. Este es un integrado relativamente viejo, o no relativamente, es viejo, ¿sí? Este integrado usaba esta fuente como referencia de tensión para todo el esquema realimentado interno. Lo que vimos recién no es esto que está acá, ¿sí? Sino es esto, es este conjunto. Fíjense, acá hay un Darlington, un transistor Darlington. Acá está el transistor este que vimos recién. Acá está el Zener, la resistencia de sensado. Y bueno, obviamente que esto en su implementación en circuito integrado podrá tener algunos otros detalles. Por ejemplo, para evitar las oscilaciones tiene este pequeño capacitor. Pero bueno, el esquema básicamente es el mismo, ¿sí? La única diferencia es que este circuito está alimentado no con una RP, sino con un espejo de corriente, ¿sí? Este espejo de corriente ustedes ya lo conocen. La corriente espejada circula a través de acá y es igual a la corriente que circula por este, o es digamos una versión escalada de la que circula por el otro transistor, que como referencia también tiene un diodo, pero bueno, esto nosotros no nos interesa. Otra manera de visualizar el funcionamiento del circuito este es por medio de bloques, como si fuera un diagrama en bloque, es decir, como un sistema realimentado, que es, digamos. Entonces, primero uno tiene que identificar la variable que está controlando, ¿sí? O la que está regulando, que dijimos que es la corriente por el diodo, ¿sí? IZ. Indirectamente, uno lo que está haciendo es controlando la IZ a través de la tensión que desarrolla esa IZ sobre RS. Entonces, fíjense esto. Yo puedo empezar por esta parte del circuito, ¿no? Por el que yo llamé Q1. Entonces, lo que trato de ver es cuál es la proporcionalidad, digamos, qué proporcionalidad hay entre las variables que están involucradas en el circuito. Y yo sé que Q1 tiene como salida la corriente de emisor y como entrada la corriente de base. Si entre las dos está el HFE, ¿sí? La ganancia de corriente del transistor 1. En este nodo que está acá, la suma de corrientes dice que IE es igual a I0 más IZ, ¿sí? Que es lo que está explicitado en este globito de suma. En definitiva, IZ es el resultado de IE menos I0. Por eso tiene un signito menos acá. Entonces, con esto yo representé la ecuación de Kirchhoff de nodos en este punto. Luego hay una proporcionalidad entre esta variable, que es la tensión base emisor de Q2, y la corriente sobre el Zener, despreciando obviamente esta corriente que está acá. Suponemos que es muy chiquitita. Pero en definitiva, la variable, bueno, la constante de proporcionalidad entre IZ y BB es en definitiva RS. Ahora, esa es la tensión, esta BB es proporcional a IZ directamente. Esta es la variable que yo voy a medir, ¿sí? RS va a ser mi especie de amperímetro. Es un amperímetro que mide la corriente y me entrega una tensión proporcional a esa corriente. Y en el lazo de realimentación está Q2. ¿Qué hace Q2? Y bueno, ejerce una acción de resta en este nodo, que es este que está acá. Si este globito de suma es este nodo que está acá, en donde la corriente de referencia es igual a la corriente de base, que es esta que está acá, menos la corriente de colector, ¿sí? Por eso viene el menos acá. Entonces, entre IC2 y BB hay cierta proporcionalidad, ¿sí? Acá hay una no linealidad que es la exponencial, ¿no? Pero bueno, podemos decir que a medida que aumenta BB, aumenta la corriente de colector.
Entonces de esta manera nosotros visualizamos que efectivamente se trata de un circuito realimentado y si quisiéramos podríamos incluso analizarlo con las herramientas de realimentación que ustedes vieron en Circuitos Electrónicos 1. Pero bueno, fundamentalmente lo que les quería mostrar es que se puede establecer un diagrama en bloques a partir del circuito. Y lo que es lo último que es importante ver acá es que, bueno, ustedes por ahí lo ven o ya lo vieron en circuitos electrónicos, la teoría de realimentación y de circuitos realimentados, pero fíjense que la corriente de carga, que es esta que está acá, entra en este punto que está en el interior del lazo realimentado, el interior de este lazo, ¿sí? Esperen que busco una fibra que funcione. En el interior de este lazo, ¿sí? Entonces ustedes recordarán que toda perturbación que ingrese adentro del lazo realimentado está atenuada y es mejorada, si se quiere, rechazada por la realimentación. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo qué es lo que pasa en este punto, ¿sí? Y si a mí me cierran o me abren la canilla de agua fría o caliente, yo estoy con mi piel midiendo qué es lo que pasa acá y no me importa, tengo capacidad para corregir el error. Bueno, eso es lo que pasa con este circuito.